¿Cómo podríamos, digamos, mejor dicho, cuáles son los valores que hay que inculcarle al individuo a través de la educación? ¿Se podría detallar un poco más a qué se refiere con la relación al prójimo? En realidad, en la sabiduría de la Kabbalah hay mucho material sobre esto, pero es posible concentrarlo en algunas frases realmente. Debemos llegar en nuestra educación a la relación de la persona con su prójimo, que se llama el ama a tu prójimo como a ti mismo. Una frase muy entendible, muy conocida, pero junto con esto no podemos llevarla a cabo. No hay nada más difícil que relacionarse bien con el prójimo. Y por eso debemos poner esto en la cabeza de la educación, de la cultura, de nuestro trabajo en los colegios, en jardín de infantes, en todas las edades. Debemos en esta dirección empujar todo el desarrollo de, digamos, teatro, música, todo lo que tenemos, que todo hable alrededor de estos conceptos que pueden tener una buena educación y lo que puede ser una mala educación. Enseñar todo el tiempo a las personas que entiendan que fuera de esto no podemos asegurarnos un futuro correcto. ¿Qué sería una buena educación? ¿En qué se transforma el hombre que pasa por esta buena educación? Una buena educación es que vemos cuando la persona pasa la educación, no es capaz de hacer mal al otro, está acostumbrado a hacer el bien al prójimo. En todos sus discernimientos, su dirección hacia el otro, quiere el acercamiento, quiere la conexión buena con todos. Se relaciona así con la educación de sus hijos, cercanos, vecinos, en el lugar de trabajo, en todas partes. Simplemente para él ver la humanidad en una relación interna buena de todos con todos, eso es algo común. Y se encuentra en esto, y esta es su vida, ese es su entorno, que todo el tiempo quiere construir y llevarlo a cabo. Por supuesto que va en contra de nuestra naturaleza egoísta y que no estamos tan de acuerdo con esto desde adentro, pero si nos ocupamos de nosotros y nos relacionamos así de esta forma con el prójimo, poco a poco incluso esas fuerzas internas van a recibir un cambio, una vuelta, y podremos entonces sí construir la relación con el prójimo en conexiones de amor. ¿Y cuáles son, de acuerdo a Bala Sulam, los componentes o los aspectos que debe incluir una educación adecuada? No creo que tengamos mucho material sobre esto, a pesar de que él escribió, pero debemos tomar más material de la biología, zoología, todo tipo de ciencias de la sociedad, ciencias de la naturaleza, y ver cómo todo depende de la buena relación de uno con otro. Y esto es lo que hay que acercar a nuestra vida y ver cómo llevamos a cabo la vida de la sociedad según estas condiciones.
Según lo que usted comenta, entonces una educación adecuada no es necesariamente cuánto la persona sabe, sino cómo se relaciona con los demás. Cierto, aquí no hay que ser demasiado inteligentes, sino que debemos querer que estas formas de relación llamada el amor al prójimo entren dentro de nuestra sociedad y que manejen a todos, a cada quien y a todos juntos en este estilo. Baal HaSulam menciona en los escritos de la última generación, en otra época era increíble que se pudiera educar a los niños únicamente mediante la explicación y no a través de golpes. Sin embargo, hoy la mayor parte de la civilización se ha encargado de abstenerse de golpear a los niños y esta educación es más exitosa que el método anterior. La pregunta que acá surge es ¿por qué ocurre esta transición que dejan de castigar a los niños y pasan a explicarles qué es lo que cambió internamente en el ser humano a través de los años? Estamos en camino y entendemos más y más hasta cuánto la persuasión, es decir, ese proceso educativo, es más efectivo para el cambio del hombre y no los castigos. Antes era a través de castigos. Esto era lo que estaban acostumbrados a dar golpes, a encerrar a las personas en algún lugar oculto. Hoy día más y más vemos que las personas llegan al entendimiento que la conversación, el hablar, esa es la dirección correcta para una relación buena y para elevar a la humanidad de la profundidad donde se encuentra hasta la altura que debe llegar. ¿Qué cambió internamente en la persona que llegó a esta comprensión? Porque ya no se reprende por medio de castigos físicos, debido a que ya no es aceptado socialmente. ¿De qué depende entonces que algo relacionado con la educación sea aceptado o rechazado por la sociedad? ¿Qué pasa internamente en el ser humano a través de estos años? De una generación a otra, de un año a otro, nos vamos desarrollando y nos hacemos más inteligentes, entendemos más, vemos más la conexión entre todo tipo de formas en el mundo que se desarrollan ante nosotros y por eso en esto cambiamos nuestra relación con el mundo, tanto con nosotros, con el inerte vegetal, animal y personas, y por eso no tenemos tantas posibilidades de buscar cómo podemos cambiar la educación, sino que tenemos claro de nuestra vida que debemos explicar más, hablar más, educar, que necesitamos más educadores, maestros, personas que sepan cómo dirigirse a la persona desde sus primeros días en el mundo hasta que pasa toda su vida en un acompañamiento correcto por parte de sus educadores, que lo cuidan, que lo dirigen en la relación correcta hacia los demás. Eso es lo que nos falta. No tenemos aún ese tipo de sistemas y en particular que no vemos para nada esta dirección correcta en la educación del pueblo a través de la radio, televisión, medios de comunicación, en los colegios, jardín de infantes antes y más y más. Y después no entendemos dónde está la familia, dónde está el colegio, dónde están los otros sistemas o estructuras que
que deben preocuparse por esto. No lo pueden hacer porque nadie lo hace. Y entonces resulta que tenemos acá un trabajo general del cambio de la educación de la sociedad que depende del cambio de cada uno de nosotros. Más adelante en el programa vamos a hablar acerca de cómo debe generarse este cambio, pero antes de pasar a ese punto, ya que hablamos de lo que se considera una buena educación, ¿es esto algo que nosotros podemos medir un resultado? Y si es así, ¿cómo se puede medir que una educación sea exitosa? Medir éxito en la educación, no sé, pero creo que podemos medir esto según los resultados en la sociedad. ¿Cuántos niños entran a la policía o que son castigados o oficiados en ese tipo de cosas, que reciben algún tipo de castigo a través de los de juicios? Eso podemos medirlo de forma relativa. Pero de nuevo digo, hasta cuánto veamos esto, no es que esto nos vaya a satisfacer, está claro. Necesitamos comenzar a cambiar la dirección en sí, que la educación debe ser como el propósito del pueblo, de la nación, del país completo, de cada país. La educación debe ser una meta sobre la cual se discute en la ONU, en todo tipo de lugares internacionales, porque deben comenzar a despertar este tema y poner este propósito, esta meta en cada país, en cada pueblo. Y entonces podremos a lo mejor ver cómo comenzamos a movernos del lugar que alguna vez estuvimos, donde todo venía a través del castigo, a un lugar en el que la educación viene a través del cambio de la relación para el bien de todos.